¿El multijugador de God of War Ascension se considera canon o no? Primero vamos a separar términos y definirlos como se debe. Canon significa que salió y fue concebido por el creador o creadores. En el caso de God of War serían los distintos directores, lo cual ya empieza a generar conflictos, porque la franquicia fue creciendo y creciendo a tal punto que la canonicidad y el sentido se fueron perdiendo con el tiempo, debido a las diferencias creativas, ideas descartadas y demás. Con lo cual cada director fue moldeando el canon a su gusto, más o menos. En segundo lugar está el material oficial, que es todo lo relacionado con la marca, pero que no llega a ser canon. Ojo, salvo que los dueños o responsables así lo dicten, dependiendo de qué estemos hablando. Y generalmente se utiliza para comercializar. Por ejemplo, tenemos juguetes, ropa, accesorios, etc. Por ende, todo lo canon es oficial, pero no todo lo oficial puede ser canon. Ahora bien, hay una tercera y muy discriminada regla, que es la de pertenecer al mismo universo. Y ese es el caso del multijugador de Ascension, que pertenece al universo God of War y es oficial, pero le falta la norma más importante y es por eso que no cumple los requisitos para ser considerado canon. Y el por qué se debe a que no existe una conexión con la campaña. Lo que la gente generalmente utiliza para justificarlo es esto de aquí, cuando el prisionero es teletransportado a la rotonda del Olimpo. Para empezar, el hecho de que un personaje X de la historia principal aparezca también en el modo multijugador de cualquier videojuego no lo convierte automáticamente en un evento canónico. La gente parece olvidar a veces lo que simplemente es un cameo, que por definición es esto de aquí. Así como también tenemos el cameo de Charybdis, Hércules o Heracles, para que no se me enoje la otra parte de la comunidad. Por lo tanto, este tipo de intervenciones no se justifican para considerarlas canon. Hay que entender por qué está ahí y para qué lo pusieron. En el caso de Ascension no es otra cosa que una forma creativa de introducir al jugador a ese modo. Porque este personaje no tiene lore, no tiene trasfondo, no tiene motivaciones, no tiene absolutamente nada. Es el modelo de renderizado más básico en la creación de personaje. Es plano. Por eso esto que ven aquí no solo no confirma que el multijugador sea canon, sino que empeoraría la continuidad misma de la saga, porque estaría creando un multiverso. Y los multiversos en God of War no existen. Aquí cada jugador personaliza su propio avatar. Quiere decir que si tenemos un sinfín de avatares dando vueltas por ahí, ¿cuál es el verdadero prisionero que desapareció de aquí y apareció en el Olimpo? No existe una respuesta, porque su historia no se toca nunca más en ningún juego, cómic, libro, serie o película. Ni siquiera en un cortometraje como lo hizo por ejemplo Ubisoft, que tuvo la decencia de cerrar el arco de Ezio después de culminar su trilogía en los juegos. Si Santa Mónica realmente quisiera que esto fuese canon, lo habría incluido en al menos uno de esos materiales, pero nunca pasó y realmente no creo que suceda. Por algo este avatar no tiene diseño, ni nombre, ni personalidad propios, justamente porque podría ser cualquier personaje que nosotros querramos. Lo segundo a lo que muchos recurren es esta descripción de las armas y accesorios del multijugador de Ascension, donde se explica básicamente de dónde surgieron las armas y el porqué de sus diseños. Pero claramente te están diciendo también que se inspiraron o tomaron como base conceptos y hechos de juegos pasados para crear todas esas armas y finalmente darles un origen, como podría ser por ejemplo el martillo bárbaro. Pero de nuevo, es una inspiración, y si ninguno de esos argumentos les cala, ya puede alguien empezar a explicarme cómo es que Atlas necesitaba un mazo para la batalla, porque claramente la descripción de esta arma es que pertenecía al gran titán y encima es que dentro de ella reside todo el peso del mundo. Obviamente esto es una exageración para agregarle epicidad únicamente, y obviamente solo está referenciando el hecho de que Atlas sostiene el mundo. En definitiva, este modo no se considera canon y tampoco veo la necesidad sinceramente, porque no le resta mérito a las hazañas de Kratos ni afecta directa o indirectamente su historia. Es más, no necesitarán jamás recurrir a este modo para salir de dudas respecto a los acontecimientos de la saga y vida de Kratos u otros personajes. Así que pueden pasarlo por alto tranquilamente.